una persona comete un crimen contra otra, se le juzga, condena y encierra en prisión si se considera adecuado. ¿Pero qué pasa después? ¿Qué sucede con la víctima? Durante siglos y siglos nos hemos olvidado de ellas, o simplemente las hemos compadecido en la distancia. Se ha perseguido la imposición de un castigo, defender y proteger la ley, y más recientemente reinsertar a quienes salen de prisión. Sin embargo, existen otras consecuencias a largo plazo que derivan de este daño, y afectan no solo a las víctimas, sino a todo su entorno. De esto trata precisamente la justicia restaurativa. El otro día en clase surgió la conversación, ¿no?, de las ciudades restaurativas, tratando de explicar con pocas palabras, qué difícil se hace, ¿no?, explicar qué es una ciudad restaurativa. Sí, la verdad es que si nos preguntamos qué es una ciudad restaurativa, para mí lo primero es un movimiento social, porque podemos hablar de ciudades, de municipios, de comunidades restaurativas. La importancia no está en el territorio, sino en las relaciones, ¿no?, y en los espacios donde se generan esas relaciones. En ese sentido, el concepto de ciudad restaurativa, de municipio restaurativo, es volver a los orígenes de la justicia restaurativa entendida de abajo arriba, no de arriba abajo. Para que la justicia restaurativa pueda crecer tenemos que tener un suelo fértil, y ese suelo fértil solo puede estar si de alguna manera en las familias, en los colegios, en las universidades, en nuestros conflictos con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con las instituciones, conocemos que podemos mirar los conflictos de otra manera, aprender de los conflictos, romper esas líneas que separan prevención y reparación y involucrarnos las personas a las que nos conciernen esos conflictos de manera directa o indirecta para responder de una forma que no sea con el castigo. Es decir, hay algún momento en el que hemos naturalizado delito o conflicto con castigo, con una respuesta que no nos permite gestionar bien las emociones, que no nos permite hacer partícipes a todas las personas que tienen la responsabilidad de hacer frente a ese conflicto. Por lo tanto, la idea de ciudades restaurativas es que esos valores estén en la ciudad, estén en el municipio, que no sea incoherente para sí, cuando algún día se lo ofrezcan como víctima o persona que ha cometido un delito, sepa lo que es, incluso lo puedan solicitar, lo puedan pedir, no tengan que esperar a que se derive por un juez o por un fiscal. Las ciudades, en ese sentido, es despenalizar, descriminalizar la justicia restaurativa, sacarla de estar confinada en los palacios de justicia, en los tribunales de justicia. No se trataría tanto de espacios concretos, que también, sino de ver esa oportunidad de llevar a cabo conferencias restaurativas, conversaciones restaurativas, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por eso es una mirada que supone una mirada cultural diversa y una mirada transversal y atemporal, es decir, desde que nacemos hasta que nos morimos, desde que tenemos conflictos en nuestras familias hasta que tenemos conflictos con nuestros compañeros de colegio, de trabajo, con la universidad, y hasta que estamos en una residencia de ancianos también, donde podemos tener conflictos. Para eso, claro, se requiere que esos valores se cultiven, se cuiden, diría yo. Es cuidar esos valores en la sociedad, valorar los conflictos como oportunidades de aprendizaje, entender que tenemos que conversar con el otro difícil, con el otro que nos ha hecho daño, porque es la única manera que tenemos de que se pueda prevenir, de que se pueda reparar, que podamos hacernos responsables en los diferentes niveles, ¿no?, individuales, interpersonales, comunitarios. Hay que ser realistas también, ¿no?, porque las ciudades restaurativas sí van a requerir recursos, requieren valores, capacidades, pero requieren también recursos. Necesitamos a la figura de las personas facilitadoras de conversaciones restaurativas. En unas sociedades cada vez más polarizadas violentamente, es difícil encontrar esas condiciones para las conversaciones, y para eso están los facilitadores. Entonces las ciudades, los municipios restaurativos tendrían ese pool de facilitadores, de facilitadoras, ya sean profesionales, ya sean voluntarios, siempre con una idea más horizontal y no tanto jerárquica. Es decir, al final hay una cuestión cultural también de que dentro, aunque existe esa polarización, hay que contar con los recursos de las propias comunidades, con sus condiciones culturales, no imponer desde arriba cómo tiene que ser la conversación, y saber que están esos recursos quizá dormidos, quizá latentes, pero están ahí. Al final, realmente,
todo esto tiene sentido porque en el 2021, en la última declaración sobre justicia restaurativa de la Unión Europea, se dijo que se afirmó y se subrayó que la justicia restaurativa no es una herramienta de la justicia penal, es una cultura diversa en un concepto de seguridad humana diversa. Esto también viene de Naciones Unidas con esa idea de que la seguridad no es que no se produzcan conflictos, la seguridad no es tener comunidades preciosas donde no haya conflictos, donde todo parezca ordenado, no es la idea de las ventanas rotas que explicamos en criminología, ¿no? Que solo nos sentimos seguros si vemos que no hay desorden, si vemos que las ventanas no están rotas, que se reparan, que hay policía. Es la idea de que la seguridad la construimos porque nos sentamos y encontramos el tiempo para preguntarnos ¿qué produce que esas ventanas estén rotas? ¿Cómo se han podido romper esas ventanas? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas ventanas rotas? Dar lugar a esas conversaciones, para mí la justicia restaurativa y las ciudades restaurativas serían esos espacios, esas relaciones donde no damos por sentado que solo hay una manera de resolver los conflictos, sino que damos lugar, damos espacio. Pero realmente yo creo que lo que ayuda a entender el significado es dar algún ejemplo concreto de ciudades concretas donde se haya desarrollado. ¿Qué te parece, Idoia? Pues sí, sin duda. Los hay ejemplos, no en el sentido de que respondan a un modelo, a un estándar de lo que tiene que ser, porque cada ciudad, cada espacio tiene sus realidades, tiene su población, tiene sus necesidades. Entonces también los proyectos se adaptan un poco a esa realidad. No depende del número de población, no depende de que sean sociedades o comunidades más o menos tensionadas. Al final depende de algo más sencillo, que es que existan personas que tengan una sensibilidad sobre la materia en contextos estratégicos, como pueden ser las escuelas, como pueden ser los gobiernos, los órganos judiciales, los servicios sociales, los equipos de salud, y la capacidad de estas personas de sentarse a dialogar, ¿no? De dialogar en el sentido de decir, bueno, hemos desarrollado este tipo de procesos dentro de lo que es la Administración de Justicia con unos resultados positivos que nos permiten identificar cuáles pueden ser sus potenciales y cuáles son sus riesgos, pero esto tiene mayor capacidad, ¿cómo podríamos desarrollarlo, ¿no? Y entonces se trata eso de articular desde esa, ya si quieres una aproximación restaurativa, ya no se habla tanto de justicia restaurativa, sino desde esa orientación, ver cuáles son los valores que tendrían que están presentes en esa sociedad, de escucha, de diálogo, de cooperación, de fomento de la responsabilidad, de reparación, hacer de alguna manera campañas de difusión que permita a la ciudadanía conocer cuál es su potencialidad, en qué consiste, cuáles son los riesgos. El poder distribuir también o poder identificar agencias o antenas que identifiquen dónde pueden estar los conflictos en esa sociedad, cómo abordarlos, contar con facilitadoras que puedan estar formadas para poder intervenir, fomentar también la propia formación de la ciudadanía como personas que son capaces también somos capaces, ¿no? Tenemos capacidad de diálogo, tenemos capacidad de escucha, de comprensión, hacer una supervisión de esos programas. Bueno, a partir de ahí surgen distintos modelos, unos son más desde vamos a fomentar los valores, vamos a formar a facilitadores, vamos a desarrollar proyectos, y otros son ya existen proyectos, pero igual están diseminados sin mucha cohesión, vamos a tratar de juntarlos y de aunar sinergias, ¿no? Que redunde en que esto tenga pues mayor impacto social. Ejemplos hay muchos. O hay bastantes al menos. Se suele situar en Inglaterra la primera ciudad restaurativa, en Hull, luego también está en Leeds, hay en Liverpool, en Southampton, en Bristol, en Brighton. Desde esos dos distintos modelos, ¿no? También hay en Italia, ¿no? Ciudades como Tempio y Pausania, ¿no? Que es a partir de una situación conflictiva en la ciudad, que es la creación de una prisión para miembros de la mafia que iban a cumplir condenas de cadena perpetua, surge la inquietud de la propia ciudadanía, es decir, de la presencia de todo este colectivo. Es una ciudad que se encuentra al norte de Cerdeña, ¿no? La presencia de todo el colectivo condenado de la mafia, a ver si se van a infiltrar en nuestra propia comunidad, y de la propia población penitenciaria también, de que van a cumplir unas condenas muy alejadas de sus familias. Y desde ahí se vive en clave de oportunidad, ¿no? Es decir, esto que genera un rechazo social, ¿cómo podríamos utilizarlo? Podemos ser una oportunidad para un cambio cultural que implica a la comunidad, que le dé voz de cómo sienten esta presencia. Entonces se impulsa
impulsa desde el ayuntamiento, desde el centro penitenciario, interviene ya la propia comunidad en conferencias, en pequeños grupos de charlas, ¿no?, entre personas, donde interviene la comunidad. Más de 900 personas han intervenido, está documentado, más de 11 de esas intervenciones, ¿no?, para poder desarrollar. Y te encuentras con resultados inesperados, población penitenciaria que hace un camino de desvinculación con la mafia o de responsabilidad de toma de conciencia del daño que ha causado. Ejemplos también como estos tenemos en la ciudad de Como, tenemos en la ciudad de Palermo, ¿no?, también muchísima implicación de la mafia, y tratar de identificar también el conflicto como una oportunidad de cambio social donde se incorpore a la comunidad para ver cómo puede gestionarlo. Lovaina también es un ejemplo en Bélgica, desde su larga tradición de desarrollar procesos restaurativos, y desde ahí decir, oye, esto está muy bien o puede tener un potencial en la administración de justicia, vamos a explorar, ¿por qué no?, en escuelas, en universidades, en centros de trabajo, en servicios sociales, en centros de salud, y se están desarrollando procesos que se tratan de, son procesos como de investigación-acción, de monitorizar para poder evaluar, identificar cuáles son las potencialidades, cuáles son los riesgos. En Nueva Zelanda, desde la tradición maorí también, empezaron desde justicia juvenil, pasan a justicia de adultos, campos de salud, distintas reformas legislativas, y a partir de ahí decir, vamos a incorporarlo a conflictos que pueden ser más comunitarios, ¿no?, y que la propia comunidad participe. Pues hay ejemplos que tienen que ver, yo qué sé, con conflictos relacionales en espacios de residencia, por ejemplo, de personas mayores, conflictos que tienen que ver, pues que en este parking, que está un poco alejado de la ciudad, se aproveche para que aparquen camiones voluminosos con mal olor y que genera rechazo. Cómo convivimos las personas que tenemos mascotas que en las que no tenemos mascotas. Es decir, hay muchísimos ejemplos. Oakland, en Estados Unidos, tiene la aspiración de convertirse en la primera ciudad restaurativa en Estados Unidos, y ellas también lo identifican desde, de alguna manera, el punto de partida sería la salud, en concreto la salud mental de la población y la seguridad, pero la seguridad de toda la comunidad, no solo de unas, de las que están igual más adaptadas al sistema, y desde ahí vamos a desarrollar, ¿no? Quiero decir que no hay un modelo, es más aspiracional, no hay una meta, decir, bueno, ya he conseguido ser ciudad restaurativa, es de alguna manera un cambio cultural de ver el conflicto como parte de la convivencia, y a partir de ahí el poder decidir cómo quiero abordarlo, ¿no? Si lo quiero hacer desde una forma punitiva o una forma que sea más constructiva y más integradora de la diversidad de esa sociedad. Un poco esos son los elementos comunes dentro de la diversidad del panorama que tenemos. Esto es un poco pues un camino que empezamos a andar, que claro, los profesionales también los ven distintos profesionales de diferentes maneras, pero yo creo que hay que lanzarse a proponer. ¿Por qué no proponer en los diferentes municipios pequeños? ¿Por qué no valles restaurativos? Fíjate todos los valles tan bonitos que hay en Guipúzcoa, Vizcaya, en Araba, ¿no? Y valles restaurativos, ¿por qué no, no? Con sus conflictos. Pues sin duda, ojalá, es un comienzo.